Bueno, buenas tardes a todos. Hemos esperado un minuto de cortesía, si os parece empezamos ya. Muchísimas gracias por vuestra asistencia esta tarde en esta nueva sesión del ciclo de webinars organizados por el área de propiedad intelectual de Cuatro Casas. Como sabéis, pues ya es una serie de varios webinars que llevamos enlazando desde hace algo más de un mes, en el que en esta ocasión vamos a hablar de la protección de la marca en el ámbito del e-commerce, y la semana que viene, en el último de los webinars previstos, trataremos en la cuestión de las pasarelas de pago en esas plataformas de e-commerce también. Me presento, soy Janif Teinda, soy socio del área de propiedad intelectual y junto a mí estará también Pablo Ramírez, asociado principal del área. Eh, Como sabéis, los que os hayáis participado ya en más webinars de este estilo, pues la idea es que las preguntas nos las podéis hacer llegar, ya sea a través del chat, de forma paralela mientras transcurre el webinar, o incluso vía email en esta dirección que veis aquí. Estaremos encantados de contestar en cuanto terminemos. Bien, el objeto de la charla de hoy, como sabéis, es el impacto del COVID en el comercio electrónico y la afectación que esto ha tenido para las marcas, para los titulares de marcas, y hemos querido estructurar la sesión en cuatro bloques, cuatro pequeños bloques. El primero de ellos, pues precisamente, pues, medir, aportar algunos datos de interés sobre cuál ha sido el impacto real de la pandemia, del confinamiento, al fin y al cabo, en el comercio electrónico en España. Asimismo, qué afectación o qué implicaciones ha tenido ese aumento, ese creciente impacto del comercio electrónico para los titulares de marcas, centrándonos, ya lo advertimos desde ahora, eso sí, en el fenómeno de las importaciones paralelas, ¿de acuerdo? Al respecto, precisamente, de esas importaciones paralelas, queremos también, pues, analizar dos sentencias que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de abril, las dos interesantes, muy interesantes a estos efectos, y por lo tanto, como digo, las analizaremos cada una de ellas. Y por último, concluiremos con una serie de recomendaciones prácticas desde un punto de vista procesal para todos aquellos titulares de marcas que a resultas de la infracción de sus derechos se vean obligados a interponer acciones judiciales ante los tribunales. Pues ya sin más, pasamos al primero de los bloques. Como os decía, no es una sorpresa, creo que es es público y notorio que el confinamiento ha supuesto un incremento muy notable del comercio electrónico, hasta el punto de que los índices y todos los analistas apuntan a que no es una cuestión pasajera, sino que ese aumento, esa implantación del comercio electrónico, pues ha venido para quedarse, ¿no? Y buena prueba de ello es que los principales players del mercado, los principales marketplaces, no solo han visto incrementadas las transacciones con los clientes que ya antes de esta situación venían adquiriendo productos a través del comercio electrónico, sino que han experimentado y han notado un importante aumento de los nuevos clientes. Por lo tanto, esa gente que hasta ahora no venía comprando, ahora sí lo hace, ¿no? Y eso, insisto, es algo que tiene pues un componente estructural para el futuro del comercio electrónico. ¿De qué estamos hablando? Datos os podríamos dar muchos, no os queremos aburrir, tampoco es el objeto principal de esta sesión, pero para haceros una idea, por ejemplo, la primera semana de confinamiento, el comercio electrónico creció un 55% en España, solo en esa primera semana, con, eso sí, especial incidencia en algunos productos o sectores. Para que os hagáis una idea, los productos o artículos deportivos crecieron en esa semana online. La adquisición de esos productos deportivos online creció un 191%, y algo más abajo fue el incremento, pero también muy significativo, de productos de mobiliario, jardinería, etcétera, que alcanzaron niveles de 130-150%. Por lo tanto, son magnitudes importantes a considerar.
y si bien es cierto que fueron especialmente notables en la primera parte del confinamiento, no lo es menos también que en estas últimas semanas y pese a la famosa desescalada, pues estamos hablando de que ese incremento respecto al año anterior ronda en torno al 25%. Por lo tanto, insisto, es unos datos que revelan muy claramente una tendencia alcista en este sentido, ¿no? Otro dato interesante a tener en cuenta es lo que os comentaba hace un instante, ¿no? Los nuevos compradores que hay en estos marketplaces. Es decir, más allá del crecimiento asociado o alineado, mejor dicho, con la tendencia alcista del comercio electrónico para estos marketplaces, lo que han notado estas plataformas es que tienen nuevos clientes, ¿no? Clientes que hasta ahora no compraban. Y esto, desde luego, es algo que bueno, desde luego les gusta y supone, sobre todo, que es un indicativo de que el comercio electrónico va a ir a más. Entonces, ya para terminar con estos datos, estas pinceladas, que al final es para poner en contexto lo que es el auténtico objeto de la sesión, nos interesaba también hablar de los datos de importación desde la Unión Europea. ¿En qué sentido? En el sentido de que si vamos a hablar de importaciones paralelas, es interesante saber pues, cuáles son las principales fuentes de importación por parte de la Unión Europea, ¿no? Como veis, destacado está pues, las importaciones desde China, que rozan el 20%, siguiéndole de cerca las importaciones de Estados Unidos, o un poco menos, al 8,5%, las importaciones desde Rusia. En definitiva, todo para comentar que ese incremento de las transacciones por vía comercio electrónico ha tenido, sin lugar a duda, un impacto en los derechos de los titulares de marca, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, Destacadamente han sido tres los elementos que podemos decir se han visto más caracterizados por este aumento del comercio electrónico en cuanto a infracciones de marca se refiere. La primera es un aumento en la venta de productos falsificados. Es verdad que son productos especialmente pues, asociados a las circunstancias que nos han tocado vivir con la pandemia, es decir, todos los productos tipo mascarillas, geles, equipos de protección y demás, pues ha habido un auge de las falsificaciones de los mismos. También han sido notables las infracciones de derechos de marca a través de Internet con enlaces patrocinados, páginas web ajenas. Para que os hagáis una idea, y el dato aquí es muy revelador, existen a día de hoy cerca de 25.000 nombres de dominio que incluyen el término COVID, coronavirus, corona, etcétera, 25.000. Por lo tanto, es algo muy, muy destacable. Y por fin, un aumento de las importaciones paralelas. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Si los canales tradicionales de venta pues, permanecen cerrados, es evidente que las compras online pues, crecen y si los canales tradicionales están cerrados, los controles que podía haber a esas ventas tradicionales pues son sustituidos por los controles que puede haber a nivel de páginas web, ¿no? Y de Internet, que es un control mucho menor, por lo cual esto favorece, facilita la entrada de productos de fuera del espacio económico europeo sin el consentimiento de los titulares de marca. Y ya sin pisar más la parte de Pablo, le cedo la palabra para que nos hable ya con más profundidad de cuáles son esas importaciones paralelas y cuál es el régimen jurídico de las mismas. Sí, gracias, Janif, y buenas tardes a todos. Justamente, como decía Janif, una de las consecuencias principales de este aumento brutal en este último periodo de las plataformas de e-commerce, y no solo de eso, sino también de productos o del origen de productos desde fuera del espacio económico europeo, es precisamente un aumento de las importaciones paralelas, ¿no? Se ha visto que en este periodo de confinamiento que decía Janif, ese aumento del comercio electrónico de productos ha venido acompañado de un aumento del origen extracomunitario de esos productos. Y es en lo que vamos a centrar en la charla, que es en las importaciones paralelas. Pero antes de entrar, yo creo, en el régimen jurídico y en las acciones de las que dispone el titular de una marca para luchar o para combatir esas importaciones paralelas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender bien, en abstracto, desde un punto de vista fáctico, qué es una importación paralela, ¿no?
es algo sencillo de entender. Una importación paralela se produce cuando un sujeto, por ejemplo una compañía, adquiere un producto que lleva una marca o que lleva otro derecho de propiedad intelectual o industrial que el fabricante o el distribuidor oficial vende en un determinado territorio, lo compra en ese territorio y lo importa a un segundo territorio y lo vende en ese segundo territorio. Aquí hay un elemento importante y es que el producto que compra el importador paralelo es un producto original. No debe confundirse la importación paralela con, como decía Jennifer, por ejemplo, el tema de las falsificaciones. Los productos que importa un paralelista, que compra en un territorio extranjero e importa a un territorio propio para venderlo en ese segundo territorio, son productos originales. La única diferencia es que esa importación paralela se produce fuera, digamos, de los canales oficiales de distribución o comercialización del titular de la marca. Pongamos un ejemplo que además no es hipotético, sino que luego veremos que es real porque se ha dado un caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo soy un fabricante y titular de una marca de perfumes que vendo perfumes en un determinado territorio o en todo el mundo, pongamos, y una empresa se dedica a comprar los perfumes o las unidades de perfumes que yo vendo en China, los importa a Europa y los vende en Europa. Ese es el clásico supuesto de importación paralela. Es un producto original que yo vendo en China, igual que los que quizá que yo vendo en Europa, pero que él, paralelista, compra en China y revende luego en Europa. ¿Y por qué lo hace? Bueno, por una razón bastante sencilla, y es que habitualmente, como sabéis muchos de vosotros, los precios a los que se venden estos productos en determinados territorios, como en Asia, como en Latinoamérica, como incluso en África, son de un importe menor, de un precio menor al que esos mismos productos se venden en Europa. Eso hace que al paralelista le salga más a cuenta a veces comprar esos productos fuera de Europa e importarlos, perdón, a Europa y venderlos allí, que no directamente comprarlos y revenderlos en Europa. Bueno, y alguien puede pensar, bueno, ¿y esto por qué afecta al titular de una marca o al titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial? Si al fin y al cabo, como son productos originales, quien va a percibir el ingreso derivado de esa venta, se produzca en China o se produzca en Europa, va a ser al fin y al cabo el grupo empresarial al que pertenece esa marca, ¿no? Da igual que el ingreso lo perciba la filial en China de esa marca de perfumes que la matriz en Alemania, ¿no? Porque al final el ingreso de esa venta de ese producto original va a ser para el grupo. Bueno, pero si nos ponemos a pensar, eso sí que conlleva, o este tipo de actuación sí que conlleva determinados problemas para el titular de la marca. Por ejemplo, es muy frecuente que los titulares de marca, como sabéis, compartimenticen el mercado, ¿no? Que de alguna forma hagan compartimentos estancos en función de distintos territorios. Lo que hacen estas importaciones paralelas es resquebrajar de alguna forma esas fronteras en la distribución comercial que hacen los fabricantes o los titulares de marcas, porque al fin y al cabo lo que hacen es abrir vías de agua en esas fronteras que están diseñadas desde un prisma comercial. O segundo problema muy frecuente. Si yo, fabricante de perfumes, tengo un distribuidor exclusivo en Europa, por ejemplo, de mis perfumes, y ese distribuidor exclusivo de perfumes ve como hay un paralelista que importa perfumes desde China, los vende en Europa, es probable que yo, tarde o temprano, tenga un problema serio con mi distribuidor y me llega un momento que, si me lo permitís, pique a mi puerta y diga, ¿qué está pasando? Que tengo aquí un competidor desleal que me está vendiendo los mismos productos que yo vendo mucho más baratos, ¿no? O también puede suceder que, por ejemplo, ese tipo de importaciones paralelas permita que se introduzcan en el mercado europeo productos o modelos de productos que el titular de la marca ha decidido no vender en Europa. Por ejemplo, porque no están permitidos en Europa porque hay una regulación sobre sustancias determinadas que no pueden contener productos que se venden en Europa, y sí en China, por ejemplo, y de ese modo, con esa importación paralela, lo que está haciendo el paralelista es introducir productos con mi marca, productos originales que no se pueden vender en Europa y venderlos a consumidores europeos. Con lo cual, un consumidor europeo estará comprando un producto mío, original, pensando que es legal, cuando en realidad está siendo ilegal, ¿no? Y con el consiguiente impacto sobre la imagen de mi marca. Dicho esto, ¿no? Visto, digamos, qué es una importación paralela y los problemas asociados a su existencia, vamos a ver el régimen jurídico aplicable a las importaciones paralelas. Y la pregunta es muy sencilla de hacer. Las importaciones paralelas de productos que provienen originariamente de espacios ajenos al espacio económico europeo, ¿son ilegales o no?
La respuesta sencilla es que sí, son ventas ilícitas, son ventas que infringen los derechos del titular de la marca. ¿Por qué? Bueno, empecemos por el principio. El titular de una marca tiene la facultad, como sabéis, de prohibir a terceros que ofrezcan y comercialicen productos que llevan su marca. Ahora bien, esa facultad tiene una clara limitación, que es lo que se llama el agotamiento del derecho de marca. Cuando el titular de la marca o alguien con su consentimiento, por ejemplo, un distribuidor, ha vendido un producto que lleva la marca con el consentimiento del titular, el derecho de marca, esa facultad de prohibir que terceros revendan o vendan el producto, se agota, se produce el agotamiento de marcas. Eso es lo que explica que si yo compro un producto en una tienda aquí en Barcelona, pueda revenderlo a cualquiera sin que el titular de la marca me pueda decir nada. Ahora bien, para que ese agotamiento de marca se produzca, necesariamente esa primera venta tiene que haberse producido por el titular o por alguien con su consentimiento dentro del espacio económico europeo. Solo si esa primera venta se ha producido dentro del espacio económico europeo, se produce ese agotamiento que permite a terceros revender o reofrecer el producto. Eso no ocurre en las importaciones paralelas, porque como decíamos, en las importaciones paralelas, el paralelista lo que hace es adquirir ese producto que se ha vendido por el titular o por alguien con su consentimiento, pero fuera del espacio económico europeo. Y por tanto, como esa primera venta no se ha producido en el espacio económico europeo, el derecho de marca sobre ese producto importado desde fuera del espacio económico europeo no se ha producido. El derecho de marca sigue completamente intacto. Y eso es lo que faculta al titular de la marca a prohibir esa importación paralela, esa venta de un producto importado desde fuera que nunca ha sido, esa unidad nunca ha sido vendida en el espacio económico europeo por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento. Con lo cual, el titular de la marca puede legítimamente prohibir esas importaciones paralelas de este tipo de productos. Y no solo por esa razón, sino porque además hay una segunda excepción a esa norma del agotamiento de marca que también se produce de forma muy frecuente en las importaciones paralelas, que es que no hay agotamiento de marca tampoco cuando quien revende el producto que lleva una marca modifica o altera el producto, cosa que suele ser muy frecuente en las importaciones paralelas porque muchas veces lo que hacen los paralelistas no solo es importar y vender, sino además introducir alguna modificación en los envases o en los envoltorios de los productos. Las importaciones paralelas, como decíamos, son muy frecuentes, ¿no? Y eso ha provocado que haya existido o que exista tradicionalmente una gran litigiosidad en la materia, hasta el punto que en esta época de confinamiento, curiosamente, se han producido dos sentencias muy recientes, porque se han dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea justamente durante la pandemia, en estas últimas semanas, que abordan dos cuestiones relevantes e interesantes en materias justamente de importaciones paralelas, ¿no? y de venta de productos de importaciones paralelas en marketplace. La primera ha enfrentado a Coty y a Amazon y está resuelta por una sentencia de 2 de abril de 2020, de hace escasas semanas, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuáles eran los hechos del caso? Coty, como muchos sabéis, es una empresa que se dedica a la distribución de perfumes de marca y entre ellas es titular de la marca Davidoff. Por su parte, Amazon, yo creo que sobran las presentaciones, pero sí es importante saber que Amazon ofrece a los vendedores que se apuntan a la plataforma para vender sus productos, no solo el marketplace, es decir, no solo una plataforma donde vender esos productos, sino también les ofrece un servicio que no es muy conocido por los consumidores que se llama logística de Amazon, que lo que hace es permitir, si lo contratan a estos vendedores, contratar por un precio adicional los almacenes de Amazon para que los vendedores no solo utilicen el marketplace para contactar a sus clientes y vender sus productos, sino almacenar sus productos en esos almacenes de Amazon mientras o entre tanto esos productos no son entregados al consumidor final. ¿Qué pasó en este caso? Que Coty detectó que distintos vendedores de Amazon o que estaban presentes en Amazon vendían perfumes de la marca Davidoff que Coty sabía que habían sido importados previamente desde fuera del espacio económico europeo por esos vendedores y que además, y es el punto importante, esos vendedores utilizaban ese servicio de logística de Amazon y almacenaban esos perfumes antes de venderlos, importados paralelamente, insisto, en los almacenes de Amazon. Claro, desde un punto de vista jurídico, el titular de una marca no solo puede prohibir, como os decía antes, ofrecer o comercializar productos que llevan la marca, es decir, vender los perfumes, sino, dice la ley,
almacenar también esos productos con esos fines. Es decir, el titular puede prohibir que alguien almacene productos con sus marcas para o con el fin de luego ofrecerlos y comercializarlos. Y en ese punto es donde salió la cuestión para el tribunal alemán. Preguntó, oye, dado que aunque las ventas, aunque la oferta y la comercialización de esos productos importados paralelamente desde fuera del espacio económico europeo, en este caso desde China, la llevan a cabo la oferta y la comercialización los vendedores, quien almacena los productos es Amazon. Con lo cual, Amazon está infringiendo la marca Davidoff por hacer ese almacenamiento o posibilitar ese almacenamiento de esos productos ilícitos en sus propios almacenes. Y lo que contestó el Tribunal de Justicia fue que no. Fue que no, porque y es una sentencia relevante porque de alguna forma hace que los marketplaces puedan ofrecer este tipo de servicios de almacenamiento sin riesgo para ellos y dificulta la acción de los titulares de marcas, porque lo que dijo el Tribunal de Justicia es quien hace un uso de marca, en este caso un uso ilícito, es quien realmente utiliza la marca o los productos en su estrategia comercial, ¿no? Y aquí quien vende los productos, quien los ofrece y comercializa, no es Amazon, como decíamos, sino que son los vendedores que están en la plataforma, son los vendedores de Amazon. Son ellos los que ofrecen y comercializan. Y dado que la ley dice, en este caso el Reglamento de Marcas de la Unión, que es ilícito almacenar, pero con el fin de vender o ofrecer productos, dado que Amazon no ofrece ni vende productos, sino que lo hacen sus vendedores, en realidad Amazon, por almacenar, por el simple hecho de almacenar o de depositar los productos, no infringe la marca, ¿no? Es una sentencia relevante y lo será porque limita un poco, o al menos delimita, el alcance de las acciones marcarias ante este tipo de importaciones paralelas. Gracias, Pablo. Como os decíamos al principio, y insistía ahora Pablo, no ha sido solo esta sentencia, sino que también en el mismo mes de abril, en este caso el 30 de abril pasado, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia, en este caso de signo bastante contrario. El supuesto de hecho enjuiciado en aquel caso es el de un ciudadano finlandés que importa desde China 715 kilos, creo recordar, de rodamientos. Como sabéis, son mecanismos para facilitar la transmisión en motores, generadores, etcétera, para almacenarlos en Finlandia, ¿no? Resulta que este señor, al cabo de unas semanas, entrega dicha mercancía a un tercero que a su vez la exportaría a Rusia, perdón. A cambio, este señor, a cambio de este pues, importante almacenaje y depósito, tan solo recibió un cartón de cigarrillos y una botella de coñac. Bien, aquí lo que se plantea el procedimiento de instancia, que es un procedimiento penal que se interpone contra este ciudadano finlandés por el titular de la marca INA por un delito contra la propiedad industrial, se desestimó digamos, la existencia de delito porque no se pudo acreditar que hubo dolo en la conducta de dicho ciudadano, pero sí se estimó que merecía una compensación porque se había infringido la marca INA en este caso. Este ciudadano recurrió ante el Tribunal de Apelación de Helsinki, quien entendió que el hecho de que este ciudadano no se hubiese quedado con la mercancía, que la cediera más adelante a un tercero, que en ningún caso llegó a ser suya esta mercancía y además añadía que la contraprestación que recibió era tan baja, no podía en ningún caso considerarse que lo que había hecho este señor era un uso de la marca en el tráfico económico. Esta sentencia fue apelada ante el Tribunal Supremo finlandés, quien a su vez planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión perjudicial. Una cuestión perjudicial en el sentido de determinar si realmente podía entenderse que por el hecho de que había una contraprestación baja, por el hecho de que esta mercancía no era suya e iba a parar a manos de un tercero, podía entenderse que no se daba un uso en el tráfico económico que es el que exige la directiva. Pues bien, el Tribunal de Justicia, en una sentencia bastante escueta, pero muy clara y muy concisa, dice que es absolutamente irrelevante a los efectos de determinar si hay un uso en el tráfico mercantil de una determinada marca, si ese uso ha sido llevado a cabo, o si ese uso ha sido llevado a cabo, sí, por quien es el titular
o quien adquiere la propiedad de la mercancía, o incluso por quien la va a trasladar más adelante a un tercero. Añade además que es independiente o que es irrelevante también que esa persona que lleva a cabo el uso ejerza o no una actividad mercantil. En este sentido, entiende igualmente irrelevante que el hecho de que la contraprestación sea pues escasa, entiende, en nada impide que se pueda considerar que estamos ante un acto de importación. Por lo tanto, para llegar a esta conclusión, que es importante también a los efectos de defender los derechos de los titulares de marca, lo que hace el Tribunal de Justicia es adoptar un concepto muy amplio de lo que se considera importación, donde la clave no es si se adquiere o no la propiedad de las mercancías, no es si se ejerce o no una actividad mercantil o incluso si esa mercancía solo está de paso para entregarla a un tercero, sino si hay o no ese acto de importación. En este caso lo había, este ciudadano adquirió efectivamente, recepcionó la mercancía desde China, y si existe o no un uso, un fin privado de esa adquisición. Con buen criterio, el Tribunal de Justicia entiende que 715 kilos de rodamientos no se puede entender que está destinado a un fin privado o particular. Con lo cual, como decimos, es una sentencia interesante que, junto a la que mencionaba Pablo, pues arrojan bastante luz sobre cuál es la posición del Tribunal de Justicia en estos últimos tiempos respecto de las importaciones paralelas, ¿no? Vayamos rápidamente a esos consejos, recomendaciones prácticas que mencionábamos desde un punto de vista procesal. Como sabéis, si el titular de marca, que tiene que defender sus derechos ante los tribunales, tiene varias acciones previstas en la ley de marcas, artículo 41. La primera y más evidente es que se declare que se ha infringido su derecho de marca, asimismo que se obligue al infractor a cesar en la infracción y abstenerse de hacerlo en el futuro. También acciones conocidas como de remoción, que es todo aquello que implica o que obliga al infractor a retirar los efectos de la infracción, como los embalajes, la destrucción de productos que pueda haber en el mercado, el recall, es decir, recuperar los productos que puedan estar en el mercado, pues para destruirlos, para donarlos a fines sociales, etcétera, etcétera. Y, como no, una acción de indemnización. Acción de indemnización que incluye el daño emergente, es decir, el daño que se ha causado como consecuencia de la infracción, que incluye además de forma expresa los gastos en que ha incurrido el titular de la marca para conocer cuál ha sido el alcance de la infracción o cuál ha sido incluso el infractor de sus marcas. Incluye también el lucro cesante, que, como sabéis, se puede calcular de tres formas alternativas, ya sea a partir del beneficio obtenido por el infractor, a partir del beneficio que ha dejado de obtener el titular de la marca, o incluso una tercera alternativa a partir de lo que se conoce por la licencia hipotética, el royalty que el titular de la marca ha dejado de ingresar y que hubiera cobrado en el caso de que hubiera concedido una licencia a favor del infractor, ¿no? Por último, también la publicación de la sentencia. Perdón, se incluye también el daño a la imagen de marca, con el fin de restaurar un posible daño reputacional derivado de la infracción de la marca, tal como podría ser, por ejemplo, que se vendan en el espacio económico europeo pues productos que, habiendo sido importados de forma paralela, pues no cumplen con las directrices que en materia de seguridad o de calidad se exigen en el seno de la Unión Europea, y por lo tanto, de cara a los consumidores, pues supone un grave perjuicio y un ataque a la reputación de la marca, ¿no? También, en línea con la protección de la reputación de la marca frente a los consumidores y al mercado, se prevé la posibilidad de exigir al infractor que publique la sentencia en distintos medios o revistas, etcétera. Y como cuestión también a tener en cuenta, y más allá, estos son las acciones, el abanico de acciones que tiene un titular, pero como decía, las cuestiones prácticas desde un punto de vista procesal tal vez se centrarían en dos fases del procedimiento. La primera de ellas en diligencias preliminares, que, como sabéis, es un procedimiento utilizado para recabar la prueba necesaria, los indicios suficientes para poder interponer un procedimiento sobre el fondo del asunto.
así como la cuestión de la carga de la prueba en el marco de ese procedimiento principal, que, como se explicará enseguida Pablo, es una cuestión pues muy relevante a los efectos de las importaciones paralelas. Sí, gracias, Janif. Para acabar, como decía Janif, las buenas noticias para los titulares de marcas o para los titulares de derechos de propiedad intelectual industriales que disponen de dos mecanismos procesales muy valiosos y muy eficaces para luchar contra este tipo de importaciones paralelas. El primero es el de las diligencias preliminares. ¿Y por qué es interesante? Es porque nos permite interponer un procedimiento incidental mucho más breve y mucho más rápido que lo que es un procedimiento ordinario, que tiene por objeto precisamente recabar información o documentación que necesitamos para interponer después la demanda. ¿Y por qué es interesante? Porque nos permite, por ejemplo, saber o intentar averiguar, cuando vemos un producto que ha sido importado paralelamente en el mercado, de dónde viene ese producto, cuál es la cadena de distribución, quién ha sido el mayorista que lo ha vendido al minorista, quién ha sido el importador que lo ha vendido al mayorista. Con lo cual tenemos un mecanismo, cuáles son las cantidades que se han vendido, el precio, los documentos financieros, bancarios, aduaneros. Es un mecanismo antes de un pleito que nos permite averiguar casi todo de una importación paralela y que es muy útil para averiguar estos extremos. Si localizamos un producto importado paralelamente, con este mecanismo podemos saber prácticamente todo sobre quién lo ha vendido, qué cantidad se ha vendido, por qué precio, etcétera, etcétera. Y la segunda gran ventaja procesal, y con eso acabamos, es precisamente que en sede de importaciones paralelas, a diferencia de lo que ocurre con un pleito ordinario, en los que el demandante tiene que probar, como sabéis, todo lo que está firmando en el pleito, en las importaciones paralelas esa carga de la prueba se invierte. Lo bueno, lo favorable para el titular de la marca es que no tiene que probar que los productos que está importando, vendiendo un determinado sujeto han sido previamente importados desde fuera del espacio económico europeo, sino que le basta con aportar un indicio de algún producto que no haya sido vendido o que haya sido vendido en esas condiciones para que sea el demandado, el paralelista, quien debe probar que no está haciendo importaciones paralelas. Por tanto, es otro mecanismo procesal muy valioso que nos permite luchar contra este tipo de importaciones paralelas en los juzgados. Insisto, diligencias preliminares antes del procedimiento y en el procedimiento precisamente la inversión de la carga de la prueba. Muchas gracias, Pablo. Con esto terminamos. Sabemos que nos hemos excedido del tiempo reglamentario en un par de minutos. Esperamos que os haya sido de interés. No sé si hay alguna pregunta que se haya remitido a través del chat. Si no es así, pues como os hemos dicho, permanece abierto el correo electrónico al que podéis remitirnos cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que sea. Incluso aceptamos felicitaciones por esta gran sesión y no, fueron bromas aparte, ponemos aquí nuestros correos electrónicos si tenéis cualquier interés o comentario, bienvenido sea. Aprovechamos también para recordaros que en el blog tenéis varias entradas de interés sobre esta y otras materias relacionadas y podéis seguir también y podréis ver también cuáles son las próximas sesiones y los próximos eventos organizados por el área. Sin más, os agradecemos el tiempo y hasta la próxima. Un saludo.